Tenemos algo, buenos días y como siempre gracias por estar aquí en este programa, más allá de quien lo conduce y más allá de quien opera y quien produce. No, la operadora de lujo, o sea, vendría solamente por la operadora. Dani, por la música que tenemos ahí gracias a María Lincán, me parece que venimos con algo telúrico, ¿no? Sí, vamos a hablar un poco, ayer fue el Día de la Tradición y hay muchas discusiones porque está como pegadito a Halloween que parece la nueva tradición. ¿A quién me pongo a cantar? Al compás de la calabaza. No, tremendo lo de Halloween como está invadiendo, pero bueno, son cosas que pasan. En realidad vamos a hablar un poquito de Martín Fierro, que es lo que parece que es la tradición, la gran tradición argentina, y hay una fuerte discusión sobre esto, ¿no? Martín Fierro de José Hernández es como la obra cumbre de la gauchesca, toda la literatura gauchesca que tiene otros antecedentes antes de Hernández, como Escazú y como Estanislao del Campo, que fueron tomando distintas cuestiones, tomadas sobre todo de lo popular, e introduciéndolas a lo que fue la literatura culta, ¿sí? El Martín Fierro, de hecho, está escrito por José Hernández, que no era ninguna persona del campo ni nada por el estilo, sino que realmente imita este estilo de la payada, que como sabemos es en realidad, en la vida real, espontáneo, surge del momento y es un arte popular que él literaturaliza. Me enredé. Lo transforma en literatura culta, ¿no? Copia el estilo, el registro, para escribir algo que está obviamente prefabricado y completamente corregido, estudiado y pensado. Hay dos partes del Martín Fierro y acá empieza porque José Hernández fue político, por supuesto. Bueno, todos los escritores del siglo XIX no eran escritores profesionales, sino eran políticos que escribían, o médicos que escribían, o abogados que escribían. Recién la profesionalización del escritor se da con Roberto Arlt, pasado el siglo XX, ¿no? Ahí, inicios, 1920, por ahí, empieza la persona que quiere vivir de la escritura, pero antes era como un oficio extra, por lo menos acá en Argentina. Bueno, José Hernández, cuando escribe la primera parte del Martín Fierro, en 1972, forma parte del grupo de los románticos. Lo escribe como algo de denuncia, ¿no? De la situación del gaucho. En ese momento el gaucho era utilizado, lo mandaban a las fronteras, había un uso militar, y se los dividía como en dos clases, ¿no? Como el paisano bueno, entre comillas, trabajador del campo, y el gaucho pendenciero, el que no le servía al modelo de país de ese momento, digamos. Hay una ley muy graciosa que dice mal entretenido. La palabra mal entretenido, ¿no? Entonces que esto se aplicaba para... bueno, no sé qué le podemos llamar a mal entretenido, pero es muy gracioso. En la vuelta del Martín Fierro, esta denuncia se transforma, o sea, es unos años después, Hernández escribe la vuelta, ya está en otro lugar, ya es senador, está subido al proyecto político de la generación del 80, y tiene una visión moralizante del país, ¿no es cierto? Entonces, quiere integrar al gaucho, a este Martín Fierro que era rebelde en la primera parte y que tenía razones para ser rebelde, ¿no? Era sometido por el gobierno, del que Hernández estaba en contra en ese momento. Pero ahora, ¿cómo va a estar en contra de su propio gobierno? Entonces, el gobierno es re bueno y quiere integrar a los gauchos, y hay toda una intención moralizante en este final de la obra. Por eso en la primera parte... Discúlpame. Por ahí no entendí bien, pero creo que dijiste, cuando empieza a escribir hay un gobierno determinado y cuando termina la obra hay otro gobierno. ¿O no es así la situación? En realidad el Martín Fierro se muestra todo junto, pero son dos partes, la ida y la vuelta, que tienen varios años de diferencia. Una es del 72 y otra es del 79. En el 72 Hernández no estaba formando parte activa del gobierno, ¿sí? Estaba más como oposición, de alguna forma. En el 79 ya su proyecto político empieza a tener, estamos a los albores de la generación del 80, ¿sí? Su proyecto político tiene más peso y hay una idea de país bien conformada por esta generación del 80, estoy hablando de Sarmiento, Roca, bueno, lo que todos sabemos, ¿no? Una cuestión muy normalizante, de integrar a todos a un concepto de civilización europeizante, occidental, y donde digamos, este juego civilización-barbarie de Sarmiento está muy fuerte acá, ¿no? La campaña del desierto de Roca y toda esta cuestión también de educar a todos según el estándar de la idea de país que tenían ellos, ¿no? Que era muy imitar un poco a Francia, más que nada, y a Estados Unidos, de parte de Sarmiento también estaba como muy obnubilado por el norte.
Bueno, cuestión que Hernández, subido también a esto, escribe un manifiesto que ya es más político y es un poco moralizante. La segunda parte del Martín Fierro, al que leyó la primera y se identificó un poco con Martín, y te deja un gustito amargo, porque esa rebeldía se aplaca. Entonces viene como el gaucho cansado, ¿no? Con el caballo cansado, y no, hijo, tenés que ser bueno, porque es una idea también de reconciliación que quiere plantear Hernández, ¿no? Entre la ciudad y el campo, bueno, una cosa un poco extraña, difícil de hacer, más que nada porque ellos la idea de reconciliación que tenían era que todos seamos iguales. Reconciliemos, no, pero sean como nosotros queremos que sean. Hay que consensuar, diría. Claro, la idea de diversidad en esa época no existía prácticamente. Bueno, cuestión que en la primera parte el Martín Fierro, como todos saben, tiene una pelea a cuchillo y mata a alguien, por lo tanto debe escaparse, queda por eso siendo un gaucho perseguido por la justicia. En la segunda parte se encuentra con el hermano de este negro al que mató en la primera parte y le ofrece un duelo de payada, no de cuchillo. Payada. Y se van tranquilos los dos y bueno, después este final tan romántico de que un hijo para cada punto cardinal y qué sé yo, y se encuentra con el hijo de Cruz y bueno, toda esa cuestión. Lugones, Rojas, que son los popes del principio del siglo XX de la literatura nacional, dijeron que el Martín Fierro era la literatura argentina propiamente dicha y se instaló como una especie de Ilíada y Odisea argentina, ¿no? Como el poema fundacional de la literatura. Ahí suspiro, silencio. Hubo toda una construcción, una presentación. Rojas escribió un libro sobre literatura argentina y agregó esto de que el Martín Fierro iba a ser lo fundacional. Permiso, no me dejes tomar el mate. El mate, justo un mate estamos tomando. No, sentate, Marunga, de este lado. No. Sí, no tengo por micrófono favor. para comentar algo, ¿no? Una anécdota. En las escuelas rurales se lee mucho el Martín Fierro, ¿no? Los chicos como que lo aprenden de memoria, están en los recreos leyendo el Martín Fierro. Es algo que cuando hice mis prácticas me llamó mucho la atención, que no lo veo acá en la ciudad. No, es cierto, está como súper relegado el Martín Fierro a un año de la secundaria allá perdido, sí. Claro, y allá desde el primario comienzan de chiquitos a leer el Martín Fierro. Y lo recitan. También otra de las cosas que vi, que al comienzo, o sea, la entrada, lo recitan también al Martín Fierro. Qué interesante para verlo. Así que, bueno, era para comentar esto. Buenísimo. Gracias, Marunga. Bueno, cuestión que Borges, siempre contrario a lo que se decía que había que hacer, escribió un ensayo que se llama El escritor argentino y la tradición, que está en su libro Discusión de 1932, donde cuestiona completamente a Lugones y a Rojas, y dice que efectivamente el Martín Fierro es una construcción literaria, ¿sí? Es de hecho una ficción, como puede haber sido cualquier otra, y empieza a decir, bueno, ¿qué es la literatura nacional entonces? ¿Tiene que tratarse de gauchos para ser argentino? ¿Qué es lo argentino y qué es lo universal? Que fue uno de los grandes temas de la obra de Borges, ¿no? Y Borges, que estaba enojado con cómo terminó el Martín Fierro, tomó una venganza literaria y escribió 2 cuentos magistrales. Uno se llama El Fin y otro se llama Biografía de Tadeo Isidoro Cruz, donde le cambia el final al Martín Fierro, porque él dice así no termina mi gaucho salvaje. Y en El Fin, por ejemplo, hace que esta payada que tuvo con el Moreno en realidad del Martín Fierro se transforma realmente en una riña a cuchillo y Martín Fierro muere en esa riña a manos del negro.